Si quieres conocer la historia completa de aquello que vibra en los niveles más altos de la conciencia, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es un relato cualquiera, es un eco que viaja desde lo más antiguo de la memoria humana y resuena en este mismo instante dentro de ti. Tal vez pienses que llegaste aquí por casualidad, pero en lo profundo sabes que no es así. Cada encuentro con el misterio ocurre en el momento exacto en que el alma ya no soporta más distracciones y comienza a llamar a la puerta del recuerdo. Ese llamado es lo que te trajo aquí. Imagina por un instante que no estás frente a una pantalla, sino en el umbral de un templo olvidado. Sus muros no se levantan de piedra, sino de vibración, y cada palabra pronunciada aquí es como un cincel invisible que golpea el silencio para abrir una grieta en tu percepción. Entras porque algo dentro de ti ya ha cruzado antes ese umbral, quizá en otro tiempo, quizá en otro cuerpo, pero la sensación es la misma, familiaridad en lo desconocido. No te hablaré de mitos muertos, ni de dioses convertidos en estatuas. Te hablaré de una conciencia que viaja entre eras, que tomó nombres distintos en culturas distintas, pero que siempre portó el mismo mensaje. Recordar lo que la humanidad juró no olvidar y sin embargo ocultó bajo capas de miedo y control. Esa conciencia fue llamada Thoth, Hermes, Tauti, Enoch. Nunca se trató de figuras para adorar, sino de llaves para despertar. El ibis, su símbolo, no fue elegido al azar. Es un ave que camina entre barro y cielo, entre lo pesado y lo ligero, entre lo que hunde y lo que eleva. Así también Thoth es el mensajero entre dimensiones, el escriba que no escribe en papel, sino en frecuencias, el guardián que no guarda tesoros, sino la memoria de lo sagrado. Al escuchar esto, quizá ya sientas un leve cambio en el aire que respiras. No es sugestión, es la vibración de una verdad que reconoce cuando alguien está listo para recibirla. La enseñanza de Thoth nunca fue impuesta. Él no gritaba, susurraba, no ofrecía milagros teatrales, sembraba enigmas, porque comprendía que la verdadera revelación no ocurre por imposición, sino por resonancia. Lo que hoy empieza a moverse en ti no es conocimiento nuevo, es un recuerdo que despierta. Cuando los antiguos egipcios lo representaban con la cabeza de un ave, no buscaban crear un ídolo extraño, sino transmitir una metáfora viva, lo humano y lo divino conviviendo en un mismo ser, lo visible y lo invisible dialogando en un mismo espacio. Esa es también tu esencia. Aunque la hayas olvidado, tu cuerpo es un templo donde cada latido es un jeroglífico, donde cada respiración escribe un verso en un libro que solo tu espíritu sabe leer. Thoth conocía esa escritura. Él medía los ciclos celestes no para contar estrellas, sino para revelar el ritmo secreto del alma. Y aquí es donde tu viaje comienza, porque las palabras que escuchas no son solo frases ordenadas, son vibraciones que buscan abrir un espacio en tu percepción. No necesitas creer, necesitas sentir. El campo vibracional en el que vives responde menos a lo que piensas y más a lo que sostienes en silencio, a lo que callas cuando nadie te escucha. Por eso, si cierras los ojos un instante y respiras con atención, notarás que la superficie del día se rompe y algo más profundo aparece. Una calma que no habías permitido, una claridad que no se fabrica con esfuerzo. El misterio que Thoth custodiaba no era un poder externo ni un ritual complicado. Era la certeza de que todo lo visible se origina en lo invisible, de que la materia es solo la máscara de una vibración anterior. La frase como es arriba, es abajo, no fue concebida como un eslogan esotérico, sino como un código. Describe la estructura fractal de la realidad. Lo que ocurre en lo sutil
se refleja en lo denso. Lo que sostienes en tu interior se proyecta afuera sin excepción. Ese código, cuando lo reconoces, te arranca de la ilusión de ser víctima y te recuerda tu papel de creador. Lo que te propongo ahora no es que lo entiendas con la mente, sino que lo reconozcas con el cuerpo. Inhala lentamente. Siente cómo el aire entra en tu pecho. Exhala sin prisa. Deja que el peso del día se disuelva. Hazlo de nuevo. Ese gesto simple es ya un ritual, no porque cambie el mundo exterior, sino porque reorganiza tu campo interno, el mismo campo que luego dará forma a todo lo que experimentes. Así comienza la verdadera gnosis, no en libros, no en templos, sino en la respiración consciente que abre un portal hacia tu interior. Este es solo el primer paso. Quien permanece aquí lo hace porque ya está listo para cruzar el velo que separa lo ordinario de lo esencial. Y ese velo no se rompe con fuerza, se disuelve con presencia. Sigue conmigo, porque lo que vamos a desvelar no pertenece al pasado, sino a la hora. La historia de Todd no es un mito que lees, es una frecuencia que reactivas, y cuando lo hagas, todo lo que conocías como real comenzará a reordenarse, y poco a poco, al dejar que la respiración se asiente en el silencio, comienzas a percibir cómo la figura de Todd no aparece como un recuerdo lejano, sino como una corriente viva que se desliza por detrás de tus pensamientos. No está encerrado en templos de piedra ni en jeroglíficos polvorientos. Vibra en la misma trama de tu conciencia, allí donde lo visible se encuentra con lo invisible. Por eso los antiguos lo pintaron con la cabeza de un ibis, no como un capricho extraño, sino como una clave poética, el ave que camina en el barro y a la vez abre sus alas hacia el cielo, mediador entre mundos, mensajero de lo que no puede atraparse con los ojos. Cada trazo de su imagen es una metáfora viva. El escriba con pluma en la mano no anotaba cifras vacías, sino los ritmos ocultos del alma. Medía el tiempo no por días ni estaciones, sino por la música secreta que vibra en cada respiración y en cada latido. Esa era la verdadera medida, la partitura invisible de tu ser. Y cuando los iniciados lo invocaban, no pedían milagros, pedían recordar la armonía perdida. Porque Todd no ofrecía poder externo, ofrecía espejo. Su presencia devolvía al buscador la certeza de que todo lo que necesitaba ya vibraba dentro de él. De ahí que muchos nombres suenen familiares, aunque jamás los hayas estudiado. Hermes, Tauti, Enoch, no son etiquetas históricas. Son ecos de una misma corriente que atraviesa culturas con un solo propósito: preservar lo que no puede ser destruido, y ese propósito lo cumple susurrando, nunca gritando. Sus enseñanzas fueron dejadas como enigmas, como semillas escondidas en el desierto, esperando la lluvia del momento oportuno. La clave nunca estuvo en acumular información, sino en reconocer la vibración adecuada en el instante preciso. Imagínate de pie frente a la tabla esmeralda. Sus frases breves no son acertijos para descifrar con la mente, sino geometrías vivas que se activan en tu presencia. Cada línea pulsa como un diapasón. Cada palabra late como si escondiera un mapa hacia dimensiones más sutiles. Quien las contempla con el corazón abierto, nota cambios reales en su vida. No porque la lógica lo entienda, sino porque la vibración despierta lo que dormía. Todd escribía con energía, no con tinta. Su escritura estaba hecha de símbolos que no buscaban explicación, sino resonancia. Así se comprende por qué tantos lo recuerdan más con sensaciones que con datos. Su manera de enseñar era dejar pistas, no conclusiones. Sabía que la sabiduría verdadera no se transmite de mente a mente, sino de alma a alma.
Por eso su voz se parece a un susurro interno que te hace detenerte en medio de la rutina, sentir que el aire cambia densidad, notar que una presencia invisible observa a través de tus propios ojos. Es entonces cuando lo reconoces, no como un Dios distante, sino como una conciencia que atraviesa tu campo, recordándote que nunca estuviste separado de la fuente. Cada símbolo, cada mito, cada imagen suya no fue más que un velo para proteger lo esencial. El ibis, la pluma, el libro de los destinos, son capas que esconden un mensaje simple y a la vez inabarcable. La realidad es vibración y tú eres parte activa de ella. Todo lo que piensas, sientes y sostienes no se queda en ti, se proyecta como onda en el tejido del universo. Thoth custodiaba este conocimiento porque sabía que, si se usaba sin preparación, podía destruir tanto como sanar. No era un secreto para privilegiados, era una responsabilidad para los que estaban listos. Siente ahora la diferencia entre pensar esta idea y dejarla vibrar en ti. Cuando aceptas que lo visible nace de lo invisible, todo cambia. Dejas de ver el mundo como una cadena de causas externas y lo reconoces como un espejo que responde a tu propio estado interior. Entonces ya no eres víctima del azar, te descubres coautor, y esa revelación, aunque liberadora, es también inquietante, porque devuelve todo el poder a tus manos. De ahí que los imperios y las jerarquías temieran estas enseñanzas. Un ser humano soberano no puede ser controlado. Por eso las huellas de Thoth fueron enterradas bajo capas de mitología, religión y dogma. La frase como es arriba, es abajo, fue reducida a cliché, cuando en realidad describe la estructura fractal del universo. El mismo patrón que ordena las galaxias late en tus células. La misma ley que rige las estrellas rige tus pensamientos. No hay separación. Y comprenderlo no es un juego intelectual. Es una experiencia vibracional que te cambia para siempre. Ahora, mientras escuchas, nota si algo se mueve dentro de ti. Tal vez un recuerdo sin palabras. Tal vez una claridad repentina. Esa es la señal de que Thoth no está en los libros, sino en tu interior, en el espacio donde la mente calla y la presencia despierta. Él no te da respuestas cerradas, te devuelve preguntas que abren puertas, y cada puerta que atraviesas revela otra capa de lo que eres. Así, paso a paso, la corriente que llevó su nombre en Egipto, en Grecia, en manuscritos prohibidos, vuelve a fluir en tu propia respiración, y es aquí donde el velo comienza a rasgarse, y lo que hasta ahora parecía mito, se convierte en experiencia íntima. Porque si Thoth dejó claves, no lo hizo en piedras ni en códices perdidos, lo hizo en la arquitectura viva que habitas, tu propio cuerpo. Los antiguos nunca vieron el cuerpo como un conjunto de órganos aislados o un mecanismo sin alma. Lo miraban como un templo sagrado, construido con geometrías invisibles y sostenido por corrientes de energía que circulan como ríos bajo la piel. Cada hueso era una columna, cada articulación un portal, cada órgano un altar que custodia una verdad. Piensa en la sensación de estar dentro de un templo milenario, el aire denso, el silencio que parece tener peso, la vibración que recorre las paredes. Ese mismo asombro existe en ti, aunque lo hayas olvidado. Tu columna vertebral no es solo un soporte físico, es el eje del templo, la columna Dihed que conecta la tierra con el cielo. En sus vértebras palpita el recuerdo de la escalera hacia dimensiones superiores. Los sabios de Egipto lo sabían, y por eso reproducían en sus rituales los mismos símbolos que ya estaban inscritos en la carne. Cada latido de tu corazón es el tambor del santuario, marcando un ritmo que no solo sostiene tu vida biológica, sino que resuena con el pulso del cosmos.
Y cuando respiras, no haces un acto automático. Abres y cierras las puertas del templo. El aire que entra es la presencia divina recorriendo los pasillos de tu interior. El aire que sale es la ofrenda que devuelves a lo invisible. ¿Cuántas veces respiras sin darte cuenta de este misterio? ¿Cuántas veces caminas por tu templo sin mirar sus muros vivos? En las tradiciones herméticas, el cuerpo fue descrito como el microcosmos, un espejo en miniatura del universo. Los mapas de energía en la India, los meridianos en China, las correspondencias egipcias, todos apuntaban a lo mismo. Dentro de ti hay galaxias, soles, ríos y desiertos. La mente moderna, con su hambre de control, reduce estos símbolos a metáforas. Pero quien practica la atención descubre que no son figuras poéticas, son realidades palpables. Cuando cierras los ojos y llevas la conciencia a un punto específico del cuerpo, algo se despierta allí, una vibración, un calor, un flujo. Como si ese lugar esperara desde siempre tu mirada. Los templos de Karnak o Luxor no eran solo monumentos de piedra. Eran mapas grabados hacia el interior humano. Cada sala, cada pasillo oscuro, cada columna infinita representaba un centro energético, un estado de conciencia. El iniciado recorría esos corredores no para rendir culto a dioses externos, sino para reconocer los dioses internos. Y así como el sacerdote cruzaba de la sala exterior al Sancta Sanctorum, tú también puedes atravesar las capas de tu ser, desde la superficie del cuerpo hasta el altar secreto, donde la chispa divina nunca se apaga. Pero hay una advertencia silenciosa. Entrar en el templo requiere reverencia. No basta con curiosidad ni con deseo de poder. El que entra con prisa solo encuentra muros vacíos. El que entra con humildad percibe que cada célula canta, que cada músculo guarda memoria, que el cuerpo entero es un códice vivo. No es casualidad que muchas enfermedades aparezcan como señales en órganos específicos. El hígado cargando la ira no liberada. Los pulmones guardando la tristeza que nunca se expresó. La garganta cerrándose con las palabras no dichas. No son fallas. Son mensajes del templo intentando recuperar el equilibrio. Thoth decía que el cuerpo es la última escritura de la conciencia. Lo que no escuchas en pensamientos se imprime en emociones. Lo que ignoras en emociones se graba en la carne. Es un lenguaje perfecto que nunca miente. Y cuando comienzas a descifrarlo, te das cuenta de que no estás roto, solo estás recibiendo instrucciones codificadas. El dolor no es enemigo. Es campana que suena para llamar tu atención hacia el altar descuidado. Imagina ahora que cierras los ojos y apoyas tus manos en tu pecho, no como gesto mecánico, sino como quien toca las paredes de un templo sagrado. Sientes el calor de la piel, pero también la vibración detrás de ella. Ese simple contacto es ya un acto ritual. Es decirle al guardián interno, estoy aquí, dispuesto a escuchar. Y en ese instante, aunque no veas nada, el templo se ilumina. No con luces visibles, sino con la certeza de que estás entrando en un espacio donde lo sagrado y lo humano son lo mismo. Lo más desconcertante es descubrir que no necesitas fórmulas complicadas ni aparatos externos. Lo que abre los portales del templo es la calidad de tu presencia. Cuando miras tu cuerpo con atención amorosa, los muros responden. Cuando respiras con conciencia, las columnas se alinean. Cuando escuchas sin juzgar, los altares se revelan. Y entonces comprendes lo que los sabios susurraban. El cuerpo es el mapa, la conciencia es la llave y la vibración es el camino. El verdadero misterio no estaba en rituales escondidos,
sino en esta evidencia tan simple que nadie la ve. Tu cuerpo es un templo donde cada síntoma es un jeroglífico, cada sensación es un códice, cada órgano un oráculo. Aprender a leerlo es despertar la visión hermética, porque cuando descifras su lenguaje, el mundo exterior cambia. Lo que antes aparecía como azar comienza a reflejar tu vibración interna. Lo que parecía destino se convierte en espejo de tus elecciones sutiles. Y ahora, mientras las palabras se deslizan hasta ti, pregúntate, ¿qué parte de tu templo has olvidado visitar? ¿Qué altar espera tu presencia? La respuesta no se encuentra en teorías, sino en el pulso que late en este momento dentro de tu piel. Ahí está Thoth, no como figura distante, sino como guardián silencioso que te invita a recordar. El silencio del templo interior nunca engaña. Allí donde sientes dolor, allí donde la incomodidad insiste en quedarse, hay una puerta que pide ser abierta. No es casualidad que el cuerpo hable en forma de síntomas. Cada punzada, cada presión, cada fatiga es un jeroglífico vivo escrito en la carne. Y durante demasiado tiempo hemos sido educados para verlos como enemigos, a derrotar en lugar de mensajes a escuchar. Lo que llamamos enfermedad no es sino la voz de lo reprimido buscando una salida. Es el eco de emociones no expresadas, el reflejo material de vibraciones que quedaron atrapadas en el campo invisible y que, al no ser reconocidas, encontraron en el cuerpo su último escenario. Los antiguos lo sabían, y por eso nunca separaron medicina de espiritualidad. En Egipto, en Grecia, en India, todo síntoma era leído como símbolo. El hígado inflamado no era solo un problema biológico, era señal de un fuego emocional acumulado. La garganta cerrada no era simple casualidad, era el resultado de verdades calladas. El corazón agitado no era únicamente un fallo orgánico, era un tambor desajustado por el miedo, por la pena, por la falta de coherencia. Y Thoth, el escriba de los dioses, lo decía en susurros a los iniciados. El cuerpo es el último manuscrito, la página donde se imprime lo que el alma ya no pudo contener. Imagina una biblioteca secreta en la que cada libro está escrito con tus experiencias, tus emociones, tus recuerdos. Esa biblioteca eres tú. Tus células guardan la memoria de cada instante, incluso de los que tu mente ya ha olvidado. Un trauma de infancia, una humillación guardada en silencio, una tristeza que nunca encontró palabras. Todo ello sigue vibrando, aunque no lo pienses. Y cuando la vibración se vuelve demasiado densa, el cuerpo traduce. Lo que no fue llorado se convierte en tos. Lo que no fue perdonado se transforma en rigidez. Lo que no fue expresado se esconde en la piel. El cuerpo no castiga, revela. Es un mensajero fiel que jamás miente. Y cuanto más ignoras el mensaje, más fuerte grita. Primero llega como un susurro, un ligero malestar, un cansancio pasajero. Luego se convierte en tensión constante, en insomnio, en inflamación. Si aún no escuchas, se manifiesta como enfermedad. Y aunque la medicina moderna pueda silenciarlo temporalmente, el origen sigue allí, esperando ser reconocido. Porque lo que está desalineado en el campo vibracional no se corrige con fármacos ni con cirugía. Solo se armoniza cuando la conciencia vuelve a mirar el punto exacto donde comenzó el desequilibrio. Thoth lo llamaba el eco del alma. Decía que cada órgano es un altar que traduce lo que la mente y el corazón no resolvieron. Así, el estómago guarda la amargura no digerida. Los pulmones retienen los lamentos que nunca se expresaron. Las rodillas reflejan la dificultad de inclinarse ante la vida con confianza. Nada de esto es casual. El templo corporal responde con exactitud matemática al campo vibracional que lo sostiene.
Y ese campo eres tú, no en tu parte visible, sino en tu parte invisible. Observa tu propio recorrido. ¿Cuántas veces reprimiste una emoción para no incomodar a otros? ¿Cuántas veces fingiste estar bien mientras por dentro se quebraba tu alma? Cada una de esas veces dejaste una huella en el campo, y esas huellas no desaparecen por olvido, siguen pulsando, reclamando ser vistas, hasta que encuentran la manera de materializarse. El cuerpo se sacrifica para cargar lo que la conciencia no quiso mirar, y en ese sacrificio, paradójicamente, te ofrece la mayor oportunidad: despertar. El lenguaje del dolor es, entonces, un mapa de retorno. Allí donde duele, allí donde arde, allí donde la rigidez se instala, hay un mensaje, no para atormentarte, sino para recordarte lo que ignoraste. El hombro tenso habla del peso que cargaste en silencio. La espalda baja dolorida revela los miedos a la supervivencia, a la carencia, al no ser sostenido. Los ojos cansados muestran lo que no quisiste ver. Y la piel, siempre tan expuesta, refleja las heridas de la imagen, las vergüenzas escondidas, los juicios hacia ti mismo. Cuando comienzas a mirar de esta forma, el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en maestro. Ya no lo atacas, lo escuchas, ya no luchas contra el síntoma, lo traduces. Y en esa traducción ocurre la magia. El dolor se suaviza, no porque lo hayas eliminado, sino porque comprendiste su mensaje. Y al comprender, la vibración cambia, el campo se reorganiza, el templo se ilumina. Piensa en los relatos de curaciones espontáneas que la ciencia no puede explicar, personas que, tras años de dolor, de pronto se liberan. Lo que sucedió no fue un milagro externo, sino un cambio interno. Algo en su conciencia se alineó, algo en su vibración se corrigió, y el cuerpo, siempre fiel, obedeció. La medicina lo observa como anomalía. Los antiguos lo llamaban coherencia, y Thoth enseñaba que esa coherencia no se alcanza con esfuerzo desmedido, sino con presencia. La presencia es la llave. Cuando pones tu atención completa en un punto de dolor sin juzgarlo, sin querer eliminarlo, algo se transforma. Porque la luz de la conciencia es vibración pura, y donde llega esa luz, el campo se reordena. Es como encender una antorcha en un pasillo oscuro. Los muros no cambian de lugar, pero lo que parecía amenazante se revela como espacio transitable. La sombra se disuelve no porque la ataques, sino porque la iluminas. Y aquí aparece la paradoja más profunda. Lo que llamas enfermedad es, en realidad, el inicio del retorno. Es el alma tocando la puerta a través del cuerpo. No vino a destruirte, vino a rescatarte, vino a recordarte que no puedes seguir ignorando tu verdad, que el templo está vivo, que el guardián sigue esperando. El síntoma es solo la alarma que señala: mira dentro, aquí comienza el camino de regreso. Ahora pregúntate, en silencio, ¿qué parte de tu cuerpo está hablando por ti? ¿Qué órgano lleva la carga de lo no dicho, de lo no llorado, de lo no liberado? No busques respuestas rápidas. Basta con sentir, basta con escuchar, porque en ese gesto de atención ya comienza la sanación, no en el futuro, no en un ritual complicado, sino ahora mismo, en el instante en que decides honrar el lenguaje oculto del dolor. La respiración es el puente invisible que nunca deja de tenderse entre tu cuerpo y tu alma, aunque casi siempre la cruces sin darte cuenta. Entras en el mundo con un aliento y lo dejas con otro. Todo lo que vives entre esos dos soplos es un ir y venir constante de aire que parece tan obvio que rara vez se le presta atención. Sin embargo, los sabios antiguos lo consideraban un código secreto,
una llave capaz de abrir portales de conciencia que trascienden el tiempo. Thoth lo enseñaba en silencio, no con discursos solemnes, sino con la simple indicación de observar cómo el aliento acaricia la vida en cada instante. Cuando respiras de manera automática, tu cuerpo sobrevive, pero tu conciencia permanece dormida. Es como caminar por un palacio con los ojos cerrados. El aire entra y sale, sostiene tus órganos, pero no ilumina tu percepción. En cambio, cuando la respiración se vuelve consciente, el aire deja de ser una función mecánica y se transforma en un mensaje. Cada inhalación es un sí a la vida, un acto de recepción de lo invisible. Cada exhalación es una ofrenda, una entrega, una rendición. Así, el simple acto de respirar se convierte en diálogo con el cosmos. Observa lo que ocurre cuando el miedo te invade. El aire se corta. La inhalación es superficial. El pecho se cierra. Es como si la vida quedara atrapada en un rincón del cuerpo. Ahora piensa en un momento de calma profunda. El aire fluye como un río, baja al abdomen, se expande, se contrae con suavidad. Allí la vida danza sin resistencia. La respiración revela tu estado de conciencia más fielmente que cualquier palabra. Puedes fingir calma con gestos, puedes simular confianza con discursos, pero tu respiración nunca miente. Ella confiesa si estás en guerra o en paz. Los iniciados de Egipto conocían esto y lo utilizaban como tecnología espiritual. Creían que cada inhalación traía consigo el prana, la fuerza vital que no solo nutre las células, sino también los campos sutiles. Por eso, en sus prácticas no buscaban controlar la respiración, sino volverla sagrada. Respirar con presencia era convocar la memoria ancestral, alinear el templo interno con los ritmos cósmicos. Decían que el aliento es el hilo que cose la carne con el espíritu, el puente que evita que el alma se disuelva en el olvido. Imagina ahora que inhalas lentamente, contando hasta 4, y al hacerlo sientes que no solo entra oxígeno, sino un río de luz que desciende por tu columna. Mantienes el aire dentro, como quien sostiene un secreto precioso, y luego lo sueltas despacio, contando hasta 8, como si devolvieras al universo lo que ya cumplió su propósito en ti. En ese sencillo gesto, todo cambia. El ritmo cardíaco se calma, la mente se aclara, el cuerpo comienza a liberar las tensiones acumuladas. Pero más allá de lo fisiológico, lo que ocurre es vibracional. Estás ordenando el campo, recordándole su estructura original. El poder de la respiración consciente radica en su capacidad de abrir puertas que la mente lógica no puede forzar. Cuando el pensamiento se agita, puedes pasar horas intentando razonar tu calma sin éxito, pero basta con unos minutos de respiración atenta para que el mismo mar embravecido se serene, porque la mente sigue a la respiración como la marea sigue a la luna. Y cuando aprendes a respirar con presencia, descubres que tienes en tus manos la cuerda que mueve la marea interna. Thoth decía que el aliento es un espejo. Quien respira con rapidez refleja ansiedad. Quien contiene demasiado el aire refleja miedo a soltar. Quien expande y suelta con naturalidad refleja confianza. Y lo más sorprendente, al modificar conscientemente la respiración, modificas el estado del campo. No se trata de una técnica superficial, sino de un mecanismo ancestral que reprograma la vibración desde la raíz. En muchas tradiciones, la respiración fue considerada un vehículo para viajar entre mundos. Los chamanes la usaban para entrar en estados de visión. Los yogis la empleaban para despertar centros de energía dormidos. Los egipcios la vinculaban a los misterios del Ka y del Ba, las dimensiones invisibles del ser, porque en cada inhalación se abre una puerta al presente
y en cada exhalación se disuelve una cadena del pasado. Quien respira conscientemente deja de estar preso del tiempo. Su espíritu se mueve en la eternidad del ahora. Piensa en esto. ¿Cuántas veces pasas el día sin darte cuenta de cómo respiras? ¿Cuántas decisiones tomas en estado de respiración cortada, apurada, inconsciente? Y luego te preguntas, ¿por qué la vida se siente caótica? ¿Por qué los resultados no fluyen? Si la base misma de tu vibración, el aliento, está desordenada, todo lo que construyas encima lo estará también. Pero si devuelves orden al aliento, todo comienza a reorganizarse. Respirar con atención no es complicado, pero sí exige sinceridad. No se trata de forzar ritmos artificiales ni de imitar ejercicios ajenos. Se trata de detenerte, cerrar los ojos por un instante, sentir el aire entrar y salir, y permitir que esa presencia te lleve más profundo. En ese silencio, la respiración se convierte en oración sin palabras, y en esa oración, el templo interno responde. Algunos describen que, tras minutos de respiración consciente, sienten un calor recorrer el cuerpo, o una expansión en el pecho, o una claridad en la mente, como si se hubiese retirado un velo. Eso no es sugestión, es la consecuencia natural de la coherencia vibracional. El cuerpo reconoce que el alma está presente y se alinea, y en esa alineación, los síntomas que antes gritaban empiezan a suavizarse. El dolor ya no necesita insistir porque ha sido escuchado. Todd susurraba a los iniciados: respira y recuerda, porque en cada inhalación recibes la chispa del origen, y en cada exhalación entregas lo que ya no eres. El aliento es un ciclo de muerte y renacimiento constante, y cuando lo vives con conciencia, ya no temes al cambio. Entiendes que todo lo que comienza, termina, y todo lo que termina, renace. En este punto, la respiración se revela como mucho más que biología. Es el lenguaje con el que dialoga la creación. Cada vez que respiras con presencia, te conviertes en participante activo de ese diálogo. No eres un cuerpo aislado que se oxigena. Eres un templo que vibra al unísono con el universo. Y cuanto más profundo escuchas ese lenguaje, más descubres que no estás respirando solo aire. Estás respirando la vida misma, la vibración que lo sostiene todo, las manos que usas cada día, casi siempre de manera automática. Son mucho más que herramientas físicas. Son extensiones visibles de algo invisible, antenas de tu espíritu tocando el mundo de la forma. Desde tiempos antiguos se consideraron canales de energía, portales capaces de transmitir vibración y de transformar lo que tocan. Thoth enseñaba que el gesto más simple, cuando se realiza con presencia, se convierte en un acto sagrado, y que el contacto de las manos es la escritura silenciosa del alma sobre la materia. Piensa en el gesto instintivo de un niño que se lleva la mano al lugar donde siente dolor. Nadie le enseñó esa técnica. Nadie le explicó que debía hacerlo, y sin embargo, lo hace, porque todavía recuerda. El cuerpo sabe que el calor de la mano no es solo calor, es vibración que reorganiza. Es una señal que le dice al campo: aquí estoy, te reconozco. Los antiguos lo llamaban el lenguaje del tacto sagrado, y consideraban que toda sanación comenzaba en el momento en que alguien posaba la mano sobre el lugar correcto, no para imponer, sino para escuchar. Tus manos guardan memoria, cada vez que acaricias con ternura, cada vez que golpeas con rabia, cada vez que retienes con miedo o sueltas con confianza, dejas en ellas una huella vibracional. Por eso, cuando las colocas sobre tu propio cuerpo con atención plena, no transmiten solo presión o calor, transmiten toda la historia de tu energía, y el cuerpo, sensible como un templo vivo, responde de inmediato.
La piel reconoce la intención, los órganos perciben la vibración, el campo invisible se alinea con lo que emites. Imagina ahora que apoyas suavemente tus palmas en el centro del pecho. Al principio parece un gesto sencillo, pero si permaneces ahí unos minutos, respirando con calma, empiezas a sentir algo distinto, un pulso que responde, un calor que crece, una emoción que emerge desde lo profundo. No estás inventando nada, estás activando un código que siempre estuvo allí. Tus manos funcionan como llaves, y al colocarlas en el altar del corazón, invocas el recuerdo de tu centro. Thoth decía que la mano es el puente entre la intención y la materia. Lo que piensas queda flotando si no pasa al gesto. Lo que sientes no transforma nada hasta que se convierte en acción. Y la mano es ese punto intermedio donde lo invisible se hace tangible. Cada vez que bendices con las manos, bendices tu campo. Cada vez que maldices con las manos, también lo alteras. Por eso los antiguos cuidaban tanto sus gestos. Sabían que cada movimiento era vibración inscrita en el tejido de la realidad. El tacto sagrado no requiere fórmulas complejas. No necesitas símbolos dibujados ni palabras especiales. Lo que convierte un gesto en sagrado es la calidad de tu presencia. Si posas tu mano sobre tu abdomen mientras piensas en otra cosa, solo habrá contacto físico. Pero si lo haces con atención, con ternura, con escucha, el cuerpo lo sabe y responde, porque el cuerpo no necesita pruebas, necesita reconocimiento. Hay testimonios en diferentes culturas de curaciones realizadas solo con las manos. Desde los relatos de los sanadores egipcios hasta los registros de imposición de manos en tradiciones cristianas, pasando por prácticas chamánicas en continentes distantes. En todos ellos se repite la misma idea. Las manos transmiten más de lo que la ciencia puede medir. Transmiten campo, intención, vibración. No se trata de magia en el sentido espectacular, sino de coherencia vibracional manifestada en gesto. Tus manos son, en cierto modo, espejos de tu corazón. Lo que llevas dentro se refleja en lo que transmites con ellas. Por eso, cuando colocas tus palmas sobre un punto de dolor, no basta con desear que se vaya. Lo que sana no es la exigencia, sino la ternura. No es la urgencia, sino la paciencia. No es el control, sino la entrega, porque el campo responde a la vibración real, no a la máscara. Y las manos no saben mentir. Prueba a llevar tus manos a un lugar de tu cuerpo que hoy se sienta tenso o incómodo. No lo juzgues, no lo analices, solo apóyalas allí y respira. Permite que la calidez se expanda, que la atención ilumine, que el silencio hable. Poco a poco sentirás que el cuerpo empieza a soltar, no porque lo hayas obligado, sino porque al fin fue escuchado. Ese es el poder del tacto sagrado. No conquista, acompaña, no impone, recuerda. En los templos de iniciación se enseñaba a los adeptos que las manos podían abrir lo que estaba cerrado en el alma, que un gesto de presencia podía disolver años de bloqueo, que una caricia consciente podía devolver la vida a un corazón endurecido. Y todo esto sigue siendo verdad, porque no depende de un ritual externo, sino de la vibración interna. Tus manos no son solo tuyas, son las plumas del ibis que toca lo invisible, los pinceles con los que escribes tu destino en la piel del mundo. Thoth susurraba que tocar con conciencia es orar sin palabras, que cada vez que apoyas tu palma con respeto, el templo entero se alinea, y que cuando aprendes a escucharte a través del tacto, descubres que nunca estuviste enfermo, solo estabas desatendido. La enfermedad era la ausencia de tus propias manos, el olvido de tu propio gesto. Ahora comprendes que no necesitas esperar a que alguien externo
venga a imponerte sanación. El primer sanador siempre fuiste tú. Tus manos, tus gestos, tu presencia son suficientes para iniciar el retorno, no porque reemplacen todo lo demás, sino porque son el recordatorio más cercano de que la vibración responde al amor consciente. Y allí donde colocas tu amor, la materia se transforma. El silencio es la sustancia invisible de la que brota toda revelación. Sin él, la respiración es apenas aire, el tacto apenas contacto, y el cuerpo apenas un conjunto de órganos que se desgastan con el tiempo. Con él, en cambio, cada inhalación se convierte en plegaria, cada caricia en rito y cada órgano en altar vivo. Los antiguos sabían que el ruido exterior es solo un reflejo del ruido interior, y que mientras el murmullo de la mente no cese, ningún templo puede ser habitado en plenitud. Thoth lo repetía a los iniciados como una advertencia velada. Quien no aprende a callar dentro de sí, nunca escuchará lo que la eternidad susurra. Observa cómo reaccionas en tu vida cotidiana. Cuando te enfrentas a un problema, ¿no es acaso tu mente la que se apresura a llenarte de voces, de hipótesis, de explicaciones y de miedos? Cada pensamiento es como un visitante que golpea la puerta del templo, y si nunca cierras la entrada, jamás habrá espacio para el guardián verdadero. El silencio no es ausencia de sonido, es el estado en que todo ruido se ordena, en que el campo vibracional se armoniza y recupera su forma original. En el silencio, las manos dejan de ser solo carne y hueso para convertirse en antenas. En el silencio, la respiración deja de ser mecánica para convertirse en corriente de luz. En el silencio, el cuerpo entero recuerda que es un códice viviente. No es casual que todas las tradiciones iniciáticas incluyeran largos periodos de recogimiento. Los egipcios lo llamaban el reposo de Mat, un alineamiento interno donde el corazón debía hacerse tan ligero como una pluma. Los yogis lo nombraron pratyahara, retirar los sentidos del bullicio para percibir lo sutil. Y en el cristianismo primitivo, el desierto no era un lugar físico solamente, sino un espacio interior donde todo se aquieta para que aparezca lo verdadero. Thoth enseñaba que el universo entero vibra con un canto permanente, un himno silencioso que sostiene la existencia. No es audible con los oídos comunes, pero se reconoce con el alma. Y ese canto solo puede percibirse cuando la mente se detiene, cuando las capas de pensamientos dejan espacio al trasfondo que siempre estuvo allí. Entonces, lo imposible ocurre. Descubres que no estabas separado de nada, que la vida no está afuera, que todo cuanto existe pulsa en ti y contigo. El poder del silencio se revela en la experiencia directa. Basta con cerrar los ojos y dejar de perseguir pensamientos. Al principio parece imposible. La mente insiste, grita, reclama atención. Pero si te quedas, si respiras, si sostienes tu presencia, poco a poco aparece un hueco entre un pensamiento y otro. Ese hueco es la grieta por la que entra la eternidad. Y cuanto más te quedas allí, más se ensancha, más se convierte en espacio habitable. Es allí donde surge la claridad que no depende de razonamiento alguno, una claridad que no explica, pero ilumina. El silencio es el verdadero activador del campo energético, porque es el único estado en el que la vibración natural puede manifestarse sin interferencias. Cuando hay ruido mental, la frecuencia se distorsiona, como una señal de radio que se pierde entre estática, pero en el silencio, la señal se limpia, la música se escucha nítida y descubres que siempre estuvo sonando. Lo que cambia no es el universo, sino tu capacidad de recibirlo. Recuerda la sensación de estar en un lugar natural,
lejos del ruido humano, en la montaña, en el bosque, junto al mar. Allí donde el viento sopla y las olas rompen, no hay discursos ni explicaciones, solo presencia, y de pronto tu corazón late distinto, tu mente se serena, tu cuerpo descansa. Ese es el efecto del silencio. Reorganiza sin esfuerzo, limpia sin necesidad de luchar, sana sin tener que imponer, porque la energía se ordena cuando dejas de perturbarla. Los antiguos llamaban al silencio el vientre de la creación. En él se gesta la palabra verdadera, el gesto certero, la visión que no se equivoca. Todo lo que existe primero nació en un silencio profundo antes de tomar forma, y de la misma manera, todo lo que necesitas despertar en ti debe ser gestado en ese mismo espacio. Quien busca respuestas en el ruido nunca encuentra más que fragmentos. Quien espera en el silencio recibe la totalidad. Todd decía que el poder del iniciado no se mide por cuántas palabras pronuncia, sino por cuánto silencio es capaz de sostener, porque el silencio no es vacío, es vibración pura. Es el espacio en el que la conciencia universal se derrama y se reconoce en ti. Al sostenerlo, te conviertes en recipiente de lo divino, en vaso donde la eternidad se vierte. Y entonces comprendes que no eres un individuo aislado en lucha contra el mundo, sino un canal de la misma fuerza que mueve galaxias y soles. En tu vida diaria, prueba a detenerte unos minutos. No necesitas un templo de piedra ni un ritual elaborado. Solo basta con cerrar los ojos, soltar la urgencia de hacer y escuchar. Al principio el ruido interno parecerá insoportable, pero si persistes, si respiras con calma y permites que los pensamientos se vayan como nubes, sentirás un cambio sutil. El tiempo se dilata, la presión interna se disuelve y un campo invisible empieza a vibrar alrededor de ti. Es como si de pronto el aire se hiciera más denso, más vivo, más consciente. Eso es el campo respondiendo al silencio. Muchos relatos de iniciados coinciden en esto. En el momento más profundo del silencio, se abre un portal. No se trata de luces ni de visiones espectaculares. Se trata de un cambio de percepción. Ves lo mismo, pero lo ves distinto. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Lo trivial se ilumina. Lo invisible se hace tangible. Y es entonces cuando entiendes lo que Todd susurraba. Quien sabe guardar silencio, ya está escuchando el lenguaje de la luz. El silencio no es el fin del camino, es la puerta. A través de él se abren los demás misterios. Allí se despierta la respiración como plegaria. Allí las manos se convierten en canales de energía. Allí el cuerpo se revela como templo. Todo lo demás brota de esta raíz. Y cuanto más habitas ese silencio, más reconoces que no necesitas esforzarte por cambiar la realidad. Basta con vibrar en coherencia, y el campo, obediente, reorganiza todo a tu alrededor. Ahora mismo, mientras estas palabras llegan a ti, puedes detenerte un instante, respirar y entrar en ese espacio. No busques nada, no esperes nada, solo siente. Porque es en ese sentir donde lo sagrado se manifiesta, no como espectáculo, sino como certeza. El silencio es la voz de lo eterno, y tú siempre has sido parte de esa eternidad. En el silencio que has aprendido a sostener, comienza a revelarse un misterio aún más profundo, un centro de visión que no depende de la luz ni de las formas visibles. Los antiguos lo llamaron el ojo oculto. Y aunque hoy algunos lo nombran como glándula pineal, mucho antes de que la ciencia pudiera describirla, ya se sabía que allí residía un portal entre dimensiones. Todd lo describía como un ojo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro, un testigo eterno capaz de atravesar la materia
y reconocer lo invisible, cuando tus ojos físicos se cierran y el bullicio del mundo exterior desaparece. El ojo oculto comienza a abrirse. No ves imágenes en el sentido común. Percibes patrones, intuyes conexiones, reconoces vibraciones. Es como si detrás de cada forma hubiera una segunda capa esperando a ser contemplada. El árbol ya no es solo árbol. Es un canal de energía que respira contigo. El cielo ya no es solo cielo. Es un espejo que refleja tu estado interno. Y tu propio cuerpo deja de ser un conjunto de huesos y carne para mostrarse como lo que realmente es. Un campo vibrante, un templo luminoso. Los iniciados sabían que abrir este ojo no significaba adquirir poderes para ver lo que otros no ven, sino despertar la percepción original que todos poseemos. El niño pequeño aún la conserva, ve más allá de la lógica, siente la energía de los lugares, percibe lo que los adultos no pueden explicar, pero con el tiempo, esa visión se va cerrando bajo el peso de la educación, las creencias y los miedos. El ojo oculto se adormece, no porque desaparezca, sino porque ya no lo escuchas. Thoth dejó pistas en los templos y en los textos herméticos. El ojo de Horus, tan representado en el arte egipcio, no era un simple símbolo de protección. Era la cartografía de este centro de visión. Cada trazo del jeroglífico corresponde sorprendentemente a estructuras del cerebro. Los sabios lo sabían. Lo que el ojo físico mira es solo la superficie, pero lo que el ojo oculto contempla es la raíz, y quien accede a esa raíz deja de ser esclavo de las apariencias. Imagina por un momento que te permites mirar el mundo sin los filtros habituales. En lugar de ver a una persona con sus gestos y palabras, sientes la vibración que emite, reconoces la intención detrás de sus frases, percibes la verdad que a veces no coincide con lo que dice. En lugar de ver una situación como problema, distingues el aprendizaje que trae escondido. En lugar de ver solo materia, reconoces que todo pulsa, que todo vibra, que nada está realmente muerto. Esa es la apertura del ojo oculto. No añade nada. Quita los velos. La ciencia moderna, sin pretenderlo, ha comenzado a confirmar lo que los antiguos ya sabían. Experimentos de física cuántica muestran que la observación modifica la realidad. El famoso experimento de la doble rendija reveló que una partícula se comporta como onda hasta que alguien la observa, y entonces se colapsa en forma definida. ¿Qué significa esto? Que la conciencia no es un observador pasivo, es parte activa de la creación, y el ojo oculto es la antena con la que esa conciencia se manifiesta. No se trata de magia ni de superstición, sino de la estructura misma del universo. La realidad responde al estado del observador. Thoth lo expresaba en su código más célebre. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. El ojo oculto es la herramienta para reconocer esa correspondencia. Lo que ves fuera refleja lo que vibra dentro. El caos exterior es eco de tu desorden interno. La armonía que percibes en la naturaleza es espejo de tu propia coherencia. Y cuanto más aprendes a mirar desde este centro, más clara se vuelve la conexión entre lo micro y lo macro, entre tu vida cotidiana y el movimiento de los astros. Muchos que han practicado el despertar de este ojo describen experiencias que parecen sueños lúcidos, colores más intensos, símbolos que aparecen en meditación, una sensación de estar conectados a un flujo de información que no proviene del pensamiento racional. Algunos lo llaman intuición, otros lo describen como visiones, otros como descargas de conocimiento que llegan de golpe, pero el nombre es lo de menos.
Lo importante es que todas coinciden en un mismo punto. La realidad no es lo que parecía. Hay más. Siempre hubo más. Y ahora lo estás recordando. El ojo oculto también ha sido llamado el ojo que ve a través del tiempo, porque cuando se abre, la percepción lineal se rompe. Los recuerdos ya no son solo pasado. Las posibilidades ya no son solo futuro. Todo se siente presente. Comprendes que lo que eres ahora está conectado con lo que fuiste y con lo que puedes ser. Y en ese estado, la culpa y el miedo pierden fuerza, porque reconoces que todo lo que viviste formaba parte de un diseño mayor. Pero hay una advertencia que los sabios repetían. Abrir este ojo sin preparación puede confundir más que iluminar, porque la visión que se obtiene no siempre es cómoda. Ver la verdad sin filtros puede ser abrumador. Descubrir que las máscaras sociales, las excusas personales, las ilusiones colectivas no son más que velos. Requiere valor. Por eso Thoth no buscaba seguidores. Buscaba iniciados dispuestos a sostener la verdad aunque fuese incómoda. El ojo oculto no regala consuelo, ofrece claridad. Y con esa claridad viene la responsabilidad de vivir en coherencia. Practicar la apertura de este centro no exige complicados rituales. Comienza en lo simple. Sentarte en silencio. Respirar con presencia. Dirigir suavemente tu atención al espacio entre las cejas o al centro del cráneo. No buscar visiones, no forzar imágenes, solo estar disponible. Poco a poco, sentirás un pulso, una presión sutil, un destello interno que no es físico, pero se percibe real. Eso es el ojo que comienza a recordar su función. No intentes controlarlo, solo permite. A medida que lo sostienes, notarás que la vida cotidiana cambia. Las coincidencias aumentan, las intuiciones se cumplen, la sensación de estar guiado se intensifica. No porque algo externo haya intervenido, sino porque ahora estás viendo las señales que siempre estuvieron allí. El universo nunca dejó de hablarte. Eras tú quien no lo escuchaba. El ojo oculto es el receptor, la antena que te sintoniza con la frecuencia del cosmos. Thoth lo sabía, y por eso dejó susurros disfrazados de símbolos. El ibis, que camina entre barro y cielo, representaba esa capacidad de unir mundos. El ojo de Horus, que todo lo ve, era el recordatorio de que tu visión verdadera no depende de pupilas físicas. Y el propio mito del escriba eterno es un espejo de tu destino. Convertirte en testigo consciente de la creación. Al abrir este ojo, ya no eres un espectador pasivo de la vida. Te conviertes en co-creador. Tus pensamientos ya no son ruido disperso. Son ondas que impactan en el campo. Tus emociones ya no son caprichos pasajeros. Son corrientes que modelan tu realidad. Y comprendes al fin la enseñanza más radical. La materia no está fuera de ti. Es tu espejo. Detente un instante, respira y siente el centro de tu frente como un punto luminoso que observa sin esfuerzo. No mires nada específico, solo reconoce que estás mirando desde otro lugar. Ese es el inicio. Ese es el ojo oculto despertando en ti. Cuando el ojo oculto comienza a abrirse, lo que antes parecía un muro impenetrable se convierte en umbral. La frontera que creías rígida entre el yo y el mundo, entre vigilia y sueño, entre cuerpo y espíritu, empieza a diluirse como una neblina que se disipa con el amanecer. Y es allí donde se revela uno de los misterios más guardados por los iniciados. El alma no está confinada en la carne. El cuerpo es su morada temporal, pero no su límite. Lo que eres puede extenderse, viajar, atravesar planos que no obedecen a las leyes físicas y regresar con la certeza de que nunca estuviste prisionero de tu piel. Los sueños han sido siempre la primera pista de este poder. En ellos, cruzas escenarios imposibles,
Hablas con quienes ya partieron, vuelas, atraviesas muros, vives varias vidas en una sola noche. La mente racional lo descarta como fantasía, pero las tradiciones herméticas lo reconocieron como un acceso a la verdadera naturaleza de la conciencia. Thoth enseñaba que el sueño no era una ilusión, sino un entrenamiento. Que mientras el cuerpo descansa, el alma se libera de su ancla y recorre planos donde la materia aún no se ha cristalizado. Allí prueba, aprende, recuerda. Cuando un sueño se vuelve lúcido, la revelación es inmediata. Te das cuenta de que estás soñando y, sin embargo, todo es real. Sientes la textura, el aire, las emociones con la misma intensidad que en la vigilia. Pero hay algo más. Tienes la capacidad de elegir, de dirigir el curso del sueño, de experimentar que la realidad es moldeable. Esa lucidez no es un simple pasatiempo nocturno. Es el reflejo de tu poder creador. Es el espejo que te muestra que, así como en el sueño eliges y el mundo responde, en la vigilia también co-creas a través de tu vibración. Los relatos de iniciados egipcios hablan de prácticas destinadas a cultivar este estado. Se entrenaban para no perder la conciencia al cruzar el umbral del sueño. Aprendían a mantener encendida la llama de la atención mientras el cuerpo caía en reposo. Y en ese estado, viajaban. Llamaban a esto la doble naturaleza del ser. Por un lado, la forma física limitada, y por otro, el vehículo sutil, capaz de moverse entre mundos. Ese vehículo es el que hoy algunas tradiciones llaman cuerpo astral. Aunque los sabios preferían describirlo como el Ka, la proyección vital que nunca duerme. ¿Alguna vez te despertaste con la sensación de haber vivido una experiencia más real que la vigilia? Con el recuerdo vívido de haber estado en un lugar que nunca conociste, de haber hablado con alguien que jamás viste, de haber recibido un conocimiento imposible de explicar. Eso no fue un simple sueño. Fue un viaje, fue tu conciencia explorando el campo vibracional donde las formas nacen antes de convertirse en materia. Allí, el tiempo no fluye como aquí. Puedes vivir horas y despertar después de unos minutos. Allí, las distancias no existen y basta con pensar en un lugar para aparecer en él. Allí, el alma reconoce que no hay cadenas. Thoth revelaba que estos viajes no eran caprichos ni evasiones. Eran ejercicios de memoria, porque en esos planos, el alma recuerda lo que olvidó al encarnar. Accede a conocimientos que no se aprenden en libros, sino que resurgen como un reconocimiento. Yo ya sabía esto. Es la biblioteca invisible, lo que algunos llaman los registros akáshicos, donde todo lo vivido por toda conciencia está grabado. Y cuando entras allí, no recibes datos fríos, recibes símbolos, visiones, vibraciones que luego se traducen en comprensión. Los griegos heredaron esta enseñanza y hablaron del daimon, el guía interior que se revela en sueños y visiones. Los pueblos originarios de América también lo sabían. Para ellos, los sueños eran el territorio verdadero, y lo que llamamos vigilia era apenas una capa más. Todas estas culturas coincidían en algo. La conciencia no es un producto del cerebro, es un viajero eterno que usa el cerebro como instrumento mientras está aquí. Pero hay un detalle que marca la diferencia entre perderse en esos viajes y aprovecharlos como iniciación. La intención. El que busca escapar de su vida a través del sueño se sumerge en fantasías que se deshacen al despertar. El que entra con reverencia, con voluntad de recordar y de crecer, regresa con semillas de sabiduría que germinan en la vigilia. Thoth insistía en esto. No viajas para huir, viajas para traer,
porque todo lo que experimentas en esos planos debe integrarse en tu día a día. De lo contrario, se convierte en un espejismo. Los fenómenos de proyección consciente, a veces llamados experiencias fuera del cuerpo, son la prolongación natural de esta capacidad. No necesitas esperar a dormir. Con práctica, silencio y alineación, el alma puede desprenderse suavemente del cuerpo y observarlo desde fuera, moverse a otros lugares, percibir realidades sutiles. Quien lo ha vivido sabe que no es imaginación. La lucidez es tan intensa que ninguna alucinación podría igualarla. Y al regresar, la certeza permanece. Lo que eres va más allá de lo físico. Sin embargo, no se trata de un juego. Los sabios advertían que la proyección sin preparación puede abrirte a campos que aún no sabes interpretar. Por eso, siempre insistían en cultivar primero la coherencia interna, la pureza de intención, la serenidad del corazón, porque el alma atrae en esos planos lo que vibra. Si viajas desde el miedo, encuentras sombras. Si viajas desde el amor, encuentras guías. El campo nunca miente, solo refleja. Todo esto nos conduce a una verdad inquietante. Si tu conciencia puede proyectarse más allá del cuerpo, entonces tu identidad no está encerrada en la materia. Eres un ser multidimensional, experimentando una fracción de tu amplitud en esta encarnación. Y reconocerlo cambia todo. La muerte deja de ser un final y se convierte en tránsito. El tiempo deja de ser cárcel y se convierte en escenario. La vida deja de ser carga y se revela como entrenamiento. Imagina ahora que cierras los ojos esta noche con un propósito claro. Te dices a ti mismo, quiero recordar mis sueños, quiero reconocer mi viaje, respiras con calma. Sostienes tu atención en el centro de la frente y en lugar de dejarte arrastrar por la inconsciencia, mantienes la chispa despierta. Quizás no lo logres la primera vez, pero con práctica, llegará un momento en que abrirás los ojos dentro del sueño y sabrás que estás allí. Ese instante será la prueba. Eres más grande que tu cuerpo, más vasto que tu mente, más eterno que tu historia. Thoth dejó este conocimiento no para asustar ni para impresionar, sino para liberar, porque un ser humano que sabe que su alma puede volar más allá de la carne, ya no se deja esclavizar por miedos pequeños. Ya no vive como prisionero del tiempo ni del dolor. Vive con la certeza de que cada noche puede cruzar el umbral y cada día puede traer de regreso un fragmento de eternidad. En los corredores silenciosos de la memoria ancestral se encuentra un eco que no pertenece a una sola cultura ni a un solo tiempo. Es un murmullo que atraviesa los siglos y que algunos reconocen como la huella atlante, el recuerdo de una civilización que floreció antes de Egipto, antes incluso de lo que hoy entendemos como historia. Los sabios afirmaban que Thoth provenía de allí, de esa Atlántida que no debe leerse solo como un continente perdido, sino como un estado de conciencia que alguna vez vibró en la tierra con fuerza inquebrantable. Ese recuerdo no es un mito para entretener, es una vibración latente en lo más profundo de nuestro ser. Cuando escuchas hablar de Atlántida, algo en ti se estremece, aunque tu mente no pueda explicarlo, porque la memoria no está en los libros, está en las células, en el campo energético que nos acompaña desde encarnaciones olvidadas. Thoth, llamado también el arquitecto de los portales, habría sido uno de los custodios de esa sabiduría atlante, y cuando la gran catástrofe arrasó con ese mundo, él fue quien trasladó el fuego del conocimiento a las nuevas tierras, a Egipto, a Yucatán, a todos los rincones donde el despertar aún podía germinar. En las tablillas de esmeralda y en los textos herméticos se esconden destellos de ese legado.
Frases que parecen enigma, pero que en realidad son llaves. Recordatorios codificados para que, al leerlos en el estado correcto, algo se active en lo profundo de tu memoria vibracional, así como una melodía olvidada que, al sonar, despierta recuerdos de una vida pasada. Las palabras de Todd llevan la frecuencia de aquel mundo anterior al olvido. Y si estás escuchando esto ahora, es porque esa frecuencia sigue viva en ti, esperando a ser reconocida. Los atlantes, según la tradición, no usaban la palabra para transmitir conocimiento, sino la vibración. Enseñaban por resonancia, por presencia, porque sabían que la verdad no necesita explicación, necesita ser vivida. Su ciencia no estaba separada de su espiritualidad. Eran uno y lo mismo, lo que hoy llamamos geometría sagrada, cristales energéticos. Frecuencias sonoras y campos electromagnéticos eran para ellos herramientas cotidianas, expresiones naturales de un entendimiento que hoy apenas estamos comenzando a recordar. Todd fue el puente entre ese mundo y el nuestro. Se dice que cuando la Atlántida cayó, él no huyó, sino que guió. Descendió con las semillas del conocimiento y las plantó en los templos de Egipto, en las piedras de Teotihuacán, en las memorias de pueblos que aún no existían, para que cuando llegara el momento, esos códigos resurgieran. Y el momento es ahora, no porque haya un calendario externo que lo marque, sino porque el alma colectiva de la humanidad está recordando. Lo que estuvo enterrado bajo dogmas y miedos comienza a brotar con la fuerza de lo inevitable. Mira a tu alrededor. Cada vez más personas hablan de vibración, de conciencia, de energía. Cada vez más experimentos científicos confirman lo que antes era ridiculizado, que el pensamiento influye en la materia, que la emoción altera el ADN, que la intención compartida puede modificar el campo electromagnético de un lugar. Esto no es moda, es memoria, es la Atlántida despertando en nosotros, cumpliendo la promesa de Todd de que el fuego no se apagaría, solo se escondería hasta que estuviéramos listos para sostenerlo de nuevo. Pero este despertar no es fácil, porque para que la memoria regrese, también emergen las sombras que nos hicieron olvidar. Los sistemas que temen a un ser humano soberano redoblan sus esfuerzos. Las voces que susurran que todo es fantasía intentan desacreditar la experiencia interna. Las distracciones se multiplican para que no mires hacia adentro. Y sin embargo, la chispa ya encendió. Lo sabes porque lo sientes. Porque incluso cuando dudas, incluso cuando temes, hay una certeza que no puedes negar. Viniste a recordar. La conciencia colectiva está en transición. Durante siglos, la humanidad vibró en frecuencias de miedo, de carencia, de separación. Eso generó una red densa que nos mantuvo atrapados en historias de sufrimiento y control. Pero esa red se está resquebrajando. Cada persona que despierta, cada ser que reconoce su poder vibracional, abre un agujero en ese tejido viejo, y la luz que entra por esos agujeros es irreversible. Una vez que la ves, no puedes volver a dormir del todo. Una vez que cruzas el velo, la ilusión pierde fuerza. Todd hablaba de este momento como el retorno del ojo de la eternidad. El punto en que lo colectivo comienza a recordar lo que lo individual ya había intuido. No es que un día, de repente todos despierten. Es un proceso gradual, como un amanecer. Al principio solo unos pocos ven la luz en el horizonte. Luego más la perciben, aunque sigan rodeados de oscuridad, hasta que finalmente el sol emerge y nadie puede negarlo. Estamos en ese amanecer. Tú lo sientes, yo lo siento, millones lo sienten.
Y aunque el ruido del viejo mundo aún grite, el silencio de la nueva conciencia es más fuerte. Recuerda, la Atlántida no se perdió. Vive en ti. Vive en la geometría de tus células, en la vibración de tu corazón, en la intuición que se enciende cuando cierras los ojos. Y Thoth no fue un dios distante. Fue y es un guardián que actúa cada vez que un ser humano se atreve a mirar más allá de la forma. Cada vez que alguien recuerda que el cuerpo no encierra al alma, sino que el alma habita y trasciende al cuerpo. La promesa atlante se cumple un poco más. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuanto más recuerdas tu origen, más presente te vuelves. No se trata de escapar hacia fantasías de un pasado glorioso, sino de traer esa memoria a la hora, de vivirla en lo cotidiano. Caminar con la dignidad de quien sabe que lleva dentro la herencia de civilizaciones estelares. Hablar con la claridad de quien entiende que cada palabra vibra y crea. Amar con la fuerza de quien reconoce que todo es uno, que no hay separación real. Ese es el verdadero despertar de la conciencia colectiva. No un espectáculo externo, sino un cambio interno que se refleja en la vida de cada día. Cierra los ojos un instante y escucha dentro de ti. Ese susurro que no se apaga. Esa certeza que insiste en medio del ruido. Es la Atlántida recordándote que siempre fuiste más grande que cualquier historia de pérdida. Que no importa cuántas veces la humanidad haya caído en el olvido, la verdad siempre regresa. Y regresa ahora, en ti, a través de ti, en los muros de templos antiguos, en las tablillas que resistieron incendios y saqueos, en los jeroglíficos que aún hoy se elevan como enigmas frente a la mirada del hombre moderno. Late un secreto que nunca fue puramente decorativo. Cada símbolo, cada figura geométrica, cada trazo aparentemente estático guarda en realidad un código vibracional. Y lo más desconcertante es que ese código no necesita ser comprendido con la mente lógica para desplegar su efecto. Basta contemplarlo con presencia. Basta permitir que su frecuencia penetre más allá de la razón, para que algo en tu interior comience a despertar. Los sabios egipcios lo sabían. La escritura jeroglífica no era solo lenguaje, era geometría viva. Cada signo estaba cargado de una energía precisa, diseñada para resonar con un punto específico de la conciencia. Thoth, como escriba eterno, fue el arquitecto de esa codificación. Él no escribía únicamente con palabras, escribía con vibraciones. Sus letras eran puertas, sus frases eran mapas, y el que aprendía a leer con el corazón, más que con los ojos, entraba en un estado expandido de percepción. Piensa por un instante en el símbolo del Ángel, la cruz ansada. Para el ojo superficial es apenas un amuleto, pero para quien lo sostiene con reverencia es una llave. Representa la unión de lo visible y lo invisible, la continuidad de la vida más allá de la muerte, la integración del principio masculino y femenino en un solo flujo. Al contemplarlo, tu campo energético empieza a recordar esa unidad perdida. No lo decides, lo reconoces. El símbolo actúa como espejo de una verdad ya inscrita en ti. Lo mismo ocurre con la flor de la vida, ese entramado de círculos perfectos que aparece en múltiples culturas, desde Egipto hasta Mesopotamia, desde China hasta América precolombina. Su forma no es arbitraria. Encierra las proporciones matemáticas que dan origen a toda la creación. Mirarla es como contemplar el plano arquitectónico del universo. Por eso tantas personas reportan una sensación de paz, de conexión, de expansión al meditar con ella. Porque el campo responde a la geometría que lo ordena, como un instrumento que se afina al escuchar su nota original. El ojo de Horus, tan repetido en amuletos,
Es mucho más que un talismán de protección. Es la cartografía de la visión interior, el recordatorio de que tu verdadera mirada no depende de tus pupilas físicas. En sus trazos se esconden proporciones idénticas a las del cerebro humano, como si los antiguos hubiesen querido dejar un mensaje evidente. Tu templo está dentro de ti. El ojo que todo lo ve es tu propio centro de conciencia. Cuando lo contemplas con esta intención, algo en tu frente se activa, como un pulso sutil, como una memoria que vuelve. La ciencia moderna, aunque con otro lenguaje, también empieza a reconocer el poder de los símbolos. Estudios de neurociencia muestran que las formas geométricas impactan directamente en patrones cerebrales y estados emocionales. La exposición a ciertas figuras ordenadas puede inducir calma, claridad y hasta coherencia cardíaca, lo que para los sabios era vibración sagrada. Para la ciencia contemporánea es estimulación neuronal, distinto vocabulario, misma realidad. Los símbolos no son neutros, son emisores de frecuencia. Todd dejó claro que estos códigos no debían ser vistos como supersticiones. Eran tecnologías de conciencia. No necesitaban cables ni dispositivos, porque el verdadero laboratorio está en el ser humano. El cuerpo es antena, el corazón es amplificador, la mente es traductor. Por eso los iniciados practicaban largas contemplaciones frente a símbolos sagrados, no para adorarlos, sino para permitir que su vibración reordenara su campo. Era una manera de alinear el caos interno con la armonía universal. Imagina, por ejemplo, estar frente a un mandala. Al principio, tu mente se distrae en los detalles, pero poco a poco, al dejarte absorber por su simetría, entras en un estado de quietud. Ya no piensas, percibes, ya no analizas, sientes. El mandala se convierte en un espejo de tu propio orden interno. Así actuaban los símbolos en los templos, como anclas de coherencia en medio de la confusión de lo humano. Lo fascinante es que estos códigos vibracionales siguen activos hoy. No necesitan del templo físico para desplegarse. Puedes imprimir un símbolo, dibujarlo, visualizarlo en tu mente, y el efecto se manifiesta. Porque la clave no está en el objeto, sino en la resonancia que despierta en ti. El verdadero templo es tu atención, y allí donde colocas atención con presencia, activas la llave. Pero aquí aparece un riesgo. En el mundo moderno, los símbolos también son utilizados para manipular publicidad, política, entretenimiento. Todos explotan la fuerza de imágenes y geometrías que impactan directamente en la psique. No es casualidad que ciertos logos comerciales recuerden a símbolos antiguos. Las élites aprendieron que el inconsciente responde a formas antes que a palabras, y así como un símbolo sagrado puede despertar, uno distorsionado puede adormecer. Por eso, Todd advertía sobre la necesidad de discernimiento. No basta con mirar, hay que sentir. El símbolo verdadero vibra con claridad, produce expansión, libera. El falso genera densidad, provoca miedo, encierra. Tu cuerpo lo sabe. Si al contemplar un signo sientes apertura y calma, es coherencia. Si sientes opresión y confusión, es distorsión. No se trata de conocimiento intelectual, sino de sensibilidad vibracional. La activación de la conciencia a través de los símbolos no es teoría. Ocurre en el instante en que decides observar con presencia. Haz la prueba. Contempla un ángel en silencio, respirando profundamente, sin pedir nada, sin esperar nada. Solo observa. En pocos minutos, sentirás que la respiración se armoniza, que el pecho se expande, que la mente se aquieta. Eso es el código actuando. No necesitas creer, necesitas experimentar. Los antiguos iniciados sabían que cada símbolo era como una semilla,
plantada en la mente correcta, germinaba con el tiempo en comprensión. Por eso no entregaban tratados largos, sino imágenes, porque la imagen penetra donde la palabra no llega, y cuando finalmente florece, el iniciado comprende por sí mismo, sin necesidad de intermediarios. Esa fue siempre la pedagogía de Todd: enseñar sin imponer, guiar sin dictar, sembrar para que el otro recuerde. En un mundo saturado de información, volver al lenguaje de los símbolos puede ser la vía más directa para reconectar con la verdad, porque la mente puede discutir, dudar, rechazar, pero el campo no miente. Si un símbolo vibra en coherencia, tu cuerpo lo reconocerá antes que tu intelecto. Y ese reconocimiento silencioso es el verdadero inicio de la transformación. Así, cada vez que te encuentres con un jeroglífico, con una figura geométrica, con un signo aparentemente simple, detente. Respira. Permite que te hable sin palabras. Quizás no entiendas nada al principio. No importa. La vibración trabaja en silencio, reorganizando, despertando, recordando, y un día, de pronto, sentirás que ves con otros ojos, que comprendes con otra mente, que sientes con otra profundidad. Ese día sabrás que el código vibracional se activó en ti. Si has llegado hasta este punto, ya sabes que no fue la casualidad la que te trajo aquí, desde el inicio. Cuando escuchaste las primeras palabras que vibraban en tu interior como un eco antiguo, algo comenzó a removerse dentro de ti. Esa vibración no ha cesado, al contrario, se ha ido intensificando, conduciéndote como un río secreto hacia este instante, donde lo invisible empieza a volverse inevitablemente presente. Porque Todd, el escriba eterno, no dejó un legado de templos de piedra, dejó templos vivos en la conciencia, y cada palabra que hoy resuena en ti es un ladrillo encendido en ese santuario. ¿Has sentido cómo los símbolos se abren como puertas? Cómo las frecuencias olvidadas empiezan a reorganizar la materia de tu propia vida. Y ahora es momento de dar el paso definitivo. Comprender que todo este viaje no ha sido para venerar una figura, sino para recordar quién eres. Lo que parecía un relato de mitos y dioses egipcios ha revelado poco a poco su verdadera esencia. Eran espejos, espejos que apuntaban a un poder que no pertenece a reyes ni sacerdotes, sino al ser humano despierto. Los textos herméticos lo insinuaban con la frase: lo que está arriba es como lo que está abajo, pero su sentido más profundo es que no existe arriba ni abajo cuando descubres que tú eres el eje mismo que conecta ambas dimensiones. Eres el puente viviente entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, entre lo humano y lo divino. Y esa revelación es peligrosa solo para quienes han querido mantener a la humanidad dormida, porque significa que ya no dependes de sus sistemas ni de sus mediadores. Significa que has recordado la soberanía de tu espíritu en este instante, mientras mis palabras rozan tu campo energético como ondas en el agua. Tu respiración se vuelve el verdadero mantra. El aire que entra y sale no es solo oxígeno, es prana, es soplo sagrado. Es la misma corriente que los antiguos nombraban como aliento creador. Cada inhalación es una llave que abre la cámara secreta de tu corazón. Cada exhalación es el velo que se desprende de tus ojos internos. Y es allí, en ese espacio íntimo y silencioso, donde se manifiesta el veredicto final, la balanza del corazón de Matt. Nadie más puede estar en esa sala. Solo tú, frente a ti mismo, pesando la pureza de tus intenciones, la verdad de tu vibración. Si tu búsqueda es auténtica, el flujo continúa y la energía se expande como un río de luz.
Si todavía se ocultan restos de miedo o deseo de control, el flujo se detiene suavemente, esperando a que decidas volver a alinearte. No es un castigo, es la ley universal de la vibración que jamás se equivoca. Y cuando la balanza se inclina hacia la ligereza, algo irreversible ocurre. Comprendes que no eres observador pasivo de este relato, sino escriba activo, portador del cálamo con el que se escribe la realidad. El mito de Thoth se reconfigura ante ti. No era un dios distante, era la metáfora de lo que tú mismo puedes ser cuando activas tu conciencia. El escriba de los dioses es el escriba de tu propio destino. Cada palabra que piensas, cada emoción que sostienes, cada frecuencia que eliges vibrar, se convierte en tinta luminosa que traza tu camino en el pergamino del universo. Y entonces entiendes el secreto más guardado, el que tanto tiempo fue considerado prohibido, que el verdadero poder no es recibir milagros, sino convertirte en milagro, que el verdadero secreto no es obedecer a los dioses, sino descubrir que la chispa de la divinidad habita en ti y que espera ser reconocida. Todo lo que has sentido hasta ahora, los escalofríos, la expansión, la claridad repentina, no son adornos místicos, son señales de que la puerta se ha abierto. La realidad externa empezará a reorganizarse, no porque cambien las circunstancias de un día para otro, sino porque tú has cambiado en lo profundo y el universo, fiel a su ley, reflejará ese cambio. Situaciones que parecían bloqueadas se disolverán. Personas que vibraban en otra frecuencia se alejarán. Y nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas visiones llegarán como si siempre hubiesen estado aguardando. No es magia caprichosa, es la coherencia vibracional actuando. Tú has encendido el campo, y el campo responde. Y ahora, respira hondo una vez más. Siente cómo las palabras no se quedan en la mente, sino que resuenan en cada célula. El templo de Karnak, la sala de Amenti, los jeroglíficos de los muros antiguos. Todo eso ya no es un recuerdo arqueológico, es un espejo de lo que llevas dentro. Las inscripciones de Esmeralda no eran piedra, eran vibración. Los sacerdotes no guardaban fórmulas, guardaban frecuencias. Y esas frecuencias hoy se despiertan en ti, porque el verdadero libro de los muertos no era para los difuntos, era para los vivos que aprendían a morir a la ilusión y renacer en la verdad. No has llegado al final de un video, has llegado al comienzo de una vida en la que tu conciencia ya no puede ser reducida a rutina. El llamado de Thoth es simple y a la vez radical. No sigas buscando fuera lo que siempre estuvo en ti. Cierra los ojos, escucha tu respiración, observa tus pensamientos como si fueran jeroglíficos en movimiento, y elige con qué frecuencia vas a escribir tu historia a partir de ahora, porque cada palabra que pronuncias es decreto, cada emoción sostenida es geometría, cada silencio consciente es un templo abierto. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué vas a escribir con la tinta de tu vibración? ¿Qué mundo vas a sostener con tu frecuencia? La pluma ya está en tus manos. El pergamino es el presente. Y el universo espera tu caligrafía. Si sientes que esta revelación se encendió en ti, escribe ahora en los comentarios. El escriba interior ha despertado. Esa frase no es un adorno. Es un sello vibracional, un código que ancla tu decisión en el campo. Y si compartes este mensaje con otros, no estarás difundiendo solo palabras. Estarás expandiendo un fuego invisible que puede despertar memorias dormidas en corazones que todavía no recuerdan quiénes son. La cámara está a punto de cerrarse, pero el eco continuará en ti. Antes de que te vayas,
Observa el video especial que aparece ahora en pantalla, porque no es casualidad, es la continuación de este despertar. Allí iremos aún más lejos, hacia la práctica, hacia la integración, hacia la alquimia de convertir conciencia en creación. Y recuerda, no es un viaje que haces conmigo, es un viaje que haces contigo mismo. Yo solo soy la voz que señala, pero tú eres el escriba que escribe, y el universo entero aguarda tu palabra.